Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Les recuerdo, yo soy el doctor Baltasar Aponte, médico internista, cardiólogo clínico y hemodinamista. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo que es súper frecuente, que es el dolor torácico. Entonces, ¿cómo deberíamos nosotros de ahora en adelante manejar el dolor torácico para hacer un diagnóstico mucho más adecuado, un manejo más adecuado y la movilización del paciente mejor? Entonces, por definición, el dolor torácico es la sensación, molestia y aflictiva de una parte del cuerpo por causa del interior o el exterior. La guía pues nos dice lo que es asociado como dolor torácico, que toda la vida lo hemos tenido en cuenta, como el dolor opresivo, que se va al brazo izquierdo, que va a mandíbula. Ese es el dolor con mayor característica coronaria, pero para hablar de dolor coronario o dolor torácico, realmente cualquier sensación de dolor que va desde disnea, fatiga, síncope, todos los cambios de disconfort que hay en el pecho. Entonces, la probabilidad de que nada más por la descripción del dolor nos pueda decir la etiología, pues no. Debe ser un complemento de situaciones como lo es la historia clínica, el examen físico y el electrocardiograma. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen las guías de cada una de ellas? Una, que la historia clínica debe ser algo minucioso y detallado y que se puede hacer muy rápido. Antecedentes de madre y padre, antecedentes de hermanos, antecedentes o factores de riesgo como el cigarrillo, el tabaco, el alcohol o el uso de drogas ilícitas y exactamente cómo ha sido la historia clínica del dolor que lo llevó hoy día a consultar una emergencia o una consulta. Además, qué fármacos está tomando el paciente que también pudiera estar condicionando tanto a la exacerbación como la atenuación de la misma. Nos dice la guía que fundamentalmente las mujeres son uno de la población más infravalorada. Casi siempre se da por sentado que son por emociones, que son por causas de estrés y son egresadas. Sigue el adecuado interrogatorio teniendo en cuenta que los síntomas clínicos de dolor torácico en una dama pueden ser muy diferentes al usual que conocemos en el adulto, en el hombre. Y por lo general, los pacientes adultos mayores de 75 años, el dolor torácico no cursa únicamente con dolor opresivo, la mayoría puede cursar como un desmayo, síncope o disnea, por lo que deberíamos estar más atentos a todas las características y la evolución clínica, y por eso es que la historia clínica siempre va a dar más del 70% del diagnóstico. El electrocardiograma y el examen físico, siguiéndolo después de la historia clínica va el examen físico, donde lo que nos indica es que no solo se debe centrar en el tórax, el examen físico debe ir con las carótidas, debe ir con los cambios neurológicos, debe ir con los síntomas auscultatorios, tanto pulmonares como cardiovasculares, palpar el abdomen buscando algún latido que nos pudiera hablar de una disección, un aneurisma aórtico y a nivel de los miembros inferiores. O sea que es un estudio general. Cuando hablamos del dolor torácico, no solamente dirigirse al pecho, sino a todo el examen físico completo. Y en el electrocardiograma es un estudio que no debe retrasarse. Todo dolor torácico debería tener un electrocardiograma o en consulta o en la emergencia y no deberíamos darle tanta larga. El electrocardiograma debería ser de inmediato y que de acuerdo al hallazgo, pues irnos si es un síndrome coronario agudo o a otro diagnóstico diferencial. Y por último, entender que las derivaciones principales son las que nos dan el diagnóstico, pero que existen otras derivaciones si es que estamos sospechando o pensando en alguna otra alteración como un infarto posterior o un infarto de ventrículo derecho. Entonces, fíjense cómo es verdad, todo posterior de 45 hasta los 90 años, la mayor causa es por la evolución aterosclerótica del síndrome circulatorio que lleva generalmente a causa cardiovascular por el estrés cardíaco, como el infarto, la insuficiencia cardíaca, los trastornos congestivos, y pues múltiples causas de dolor torácico como las arritmias, las neumonías, la bronquitis, los problemas circulatorios, pero hay una gran población que se egresa sin diagnóstico torácico. Entonces, vamos a aprender a manejarlo mucho mejor. Las mujeres tienen patologías como el embarazo, problemas inmunológicos y depresivos,
que son factores de riesgo ya establecidos que debe ser tomado en cuenta y que nosotros en nuestro interrogatorio muy pocas veces lo hacemos, como a la mujer embarazada o a una mujer que nos acuda a consulta con dolor torácico, preguntarle si sufrió de preeclampsia, eclampsia o alguna enfermedad durante el embarazo que pudiera estar cursando después del embarazo de manera silente. Patologías inmunológicas como el lupus, la artritis y todas estas patologías que son predominantemente en las damas, que generan serositis y cambios a nivel de los órganos, como la pericarditis o el derrame pericárdico. La depresión, como los factores emocionales sumamente fuertes, que son conocidos como el síndrome de Takotsubo o el síndrome de corazón roto, que son patologías cardiovasculares que matan a la mujer. Entonces fíjense cómo tenemos los factores de riesgo convencionales y los que no podemos olvidar que están establecidos en las damas, como la hipertensión inducida en el embarazo, las enfermedades autoinmunes, el cáncer de mama y la depresión, que debemos tomarla en cuenta al momento de hacer nuestro correcto interrogatorio para orientarnos mucho mejor. Durante toda nuestra área de estudio y por muchos años, la característica del dolor era descrita por 3 situaciones: dolor típico, atípico y no coronario, en base a 3 parámetros fundamentales muy sencillos, que uno era si cumplía que era un dolor retroesternal opresivo, el segundo si se exacerbaba con el ejercicio, con el estrés, y el tercero era que mejoraba con nitratos. Si tenía si tenía las 3 era eventualmente un dolor típico, 2 o 1 era un dolor atípico y no tener ninguno era un dolor no coronario. Pues era muy práctico, pero no abarcaba o como tal no lograba englobar a los pacientes como era, y muchos pacientes se nos quedaron de lado que sí eran patologías cardiovasculares y mandamos a su casa, y probablemente una gran mayoría pudo haber fallecido por un manejo precoz no adecuado por esta escala que aplicamos por muchos años y que muchos de ustedes la habrán conocido. Entonces la guía nos da una mejor manera de clasificarlo con una mejor abreviatura, y nosotros pudiéramos orientar al paciente en el manejo de una manera mejor. Y pues lo divide en 3, lo maneja como dolor no cardíaco, el que evidentemente, tanto por las características, factores de riesgo y la evolución clínica, no tiene nada que ver con el corazón. El dolor cardíaco no coronario, que es aquel paciente donde debemos hacer un estudio adicional porque la historia clínica y las características del dolor nos puede dar a un derrame pericárdico, a una pericarditis aguda, a un aneurisma abdominal, y nosotros tenemos que complementar con los estudios. Y el posible síndrome coronario, que es el que se termina correlacionando tanto por troponina y por ecocardiograma, pero que la característica, los factores de riesgo y la evolución del dolor fue muy particularmente dirigida a patología cardíaca, como una elevación del segmento de ST, un infarto agudo del miocardio, una angina inestable. Y a este paciente pues se le hace el seguimiento por troponina, y una vez que se haga todos estos valores se estratifica y pasamos a la guía de síndrome coronario agudo. Entonces, en el electrocardiograma lo más importante es no retrasar el electrocardiograma. Se tiene que hacer de una manera precoz, y si se tiene duda, repetirlo sin problema. No, el único electrocardiograma que se le va a hacer no es el patognomónico. Probablemente en la evolución clínica de un infarto no nos va a llegar con la elevación típica. Al principio nos llega con una onda T alta hiperaguda, y cuando le hacemos el siguiente electro vemos la elevación. Entonces no limitarnos a un solo electro. Si tenemos duda, hacer el electro consecutivo para valorar la progresión, si nuestra característica del dolor es un dolor probablemente coronario. Entonces es importante analizar de manera adecuada el electrocardiograma, porque si no entendemos la normalidad del electrocardiograma, pues todos estos hallazgos patológicos de síntomas y signos de síndrome coronario agudo pues se nos va a escapar. No podemos aprender lo patológico sin entender lo normal. Y pues en el algoritmo nos va a decir, el algoritmo nos dice que si el paciente tiene cambios de elevación del ST, bueno, vamos a la guía de síndrome coronario agudo, que va a la doble terapia antiagregante más la revascularización. Y si no tenemos unos cambios en el electro sugestivos de infarto, en el ecocardiograma descartar otra patología cardíaca como el tromboembolismo pulmonar, como la pericarditis aguda, como el derrame pericárdico.
Luego, otra de las cosas que podemos tener a la mano y que es importante la adecuada interpretación, lo es en la radiografía de tórax. En la radiografía de tórax, aquí se dividen muy bien las estructuras que vamos a ver para ver congestión pulmonar, para ver cardiomegalia, para ver focos de neumonía y hacer diagnósticos diferenciales. Y en este momento, pues la guía hace una acotación del ecofocus que deberíamos manejarlo, sobre todo para ver los patrones infiltrativos o los patrones infecciosos. Entonces, hay muchas escalas. Para dolor torácico, pues hay muchas escalas. La verdad es que utilice con la que usted se sienta más práctico y teniendo en cuenta cuál es la sensibilidad y la especificidad de cada uno. En nuestra realidad en Venezuela, la escala más práctica a utilizar para dolor torácico, bueno, es la escala Hertz. La escala Hertz está compuesta por 5 acrónimos. La primera, la historia clínica, y es muy sencilla porque es muy subjetiva. Nos da 3 puntos, nos da tres categorías de 0, 1 y 2 puntos, donde es alta sospecha de dolor torácico cardiovascular, moderada sospecha o nada sospechoso de nada cardiovascular. Entonces, a esto, si es nada sospechoso, 0 puntos, dudoso, 1 punto, y si tenemos alta sospecha de que es cardíaco, 2 puntos. Lo después viene el electrocardiograma y también sigue siendo muy sencillo, porque nos ponen en 2 cosas, un electro normal o una elevación del ST. Si tenemos elevación del ST, son 2 puntos. Si tenemos un electro normal, 0 puntos. Y algún cambio ahí dudoso que no entendamos qué es o inespecífico, le damos 1 punto. La edad, que es muy sencillo, nada más con preguntarle, más de 65 años, 2 puntos, de 45 a 65 años, 1 punto, menos de 45 años, y lo vimos cuando le colocamos toda la escala de los posibles diagnósticos, donde entendíamos que por encima de 45 años la patología aterosclerótica era más frecuente, que era 1 punto, y la patología isquémica, como la cardiopatía isquémica, era más frecuente posterior a los 65. Entre los factores de riesgo también, como lo que es la diabetes, la hipertensión, el cigarrillo, la dislipidemia, y aquí se lo pone muy sencillo. Tenemos más de 3 factores de riesgo, 2 puntos. Si tenemos de 1 a 2 factores de riesgo, 1 punto, 0 puntos si no hay nada. Y por último, las troponinas. Troponinas por encima del límite, justo en el límite o negativo. Y esto nos da un rango hasta 10 puntos. Menos de 3 puntos, pues es bajo riesgo, de 3 a 7 puntos es un riesgo intermedio, y más de 7 puntos, sin duda alguna, hay que hospitalizar. Esto es básicamente la comparación en cada una de las escalas que más hemos utilizado y más se ha adaptado, y cómo lo clasificamos como bajo, intermedio y alto riesgo de acuerdo al puntaje que les comentaba yo, de 0 a 3, de 3 a 7, más de 7. Y esto es una de las cosas donde demuestra que no es simplemente ganas mía de decirle que esta es la que vamos a utilizar, sino que fíjense cómo el porcentaje de muerte en los pacientes con puntaje menos de 3 fue muy bajo. O sea que tranquilamente, si ustedes aplican su escala y tienen menos de 3 puntos, ustedes con toda confianza pueden mandar al paciente, porque la probabilidad de un infarto básicamente es nula. Mientras que si tienen un paciente por encima de 7 puntos, que es un alto riesgo, ingrésenlo, porque tienen un 50% de probabilidad de que este paciente se vaya a morir. Ustedes no se den el riesgo de ingresar un paciente con una escala por encima de 7 en la escala Hertz. Pero ahora la pregunta más difícil es: ¿qué hacemos con este riesgo intermedio? ¿Lo mando, no lo mando para la casa? ¿Cómo es el manejo? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo con este riesgo intermedio? Y fíjense que cuando lo compararon con otras escalas como la TIMI-Grace, fue superior tanto para egresar a los pacientes como para ingresar a los pacientes en MACE a largo plazo, cuando fueron comparadas las 3 tipos de escala. Entonces, los pacientes de bajo riesgo, sin miedo alguno, son aquellos pacientes con una escala de Hertz menos de 3 puntos, troponinas negativas, un examen físico donde el dolor no nos dio típicamente, no nos habló de un dolor cardíaco ni posiblemente cardíaco, y lo podemos egresar sin ningún miedo, sin ningún riesgo, y lo vamos a revalorar por consulta externa con el médico tratante. Luego, el riesgo intermedio. Aquí es donde más nos queremos centrar, porque el 6% es básicamente este diagnóstico más frecuente, pero ese 2% del 6% que mandamos a casa, 2% fallece, que es un número significativo. Entonces, el algoritmo nos coloca esto, que nos abre la mente a otra pregunta que no usualmente hacemos. Usted tiene una prueba de inducción, usted ya ha sido valorado por el cardiólogo,
tendrá una prueba con estrés con dobutamina o una prueba de esfuerzo. Entonces sabemos que las pruebas de estrés como el estrés con dobutamina tendrían que tener una vigencia de 1 año y pruebas anatómicas como la angiotomografía tiene una vigencia de 2 años. Entonces el paciente con riesgo intermedio que no tiene conocimiento de una enfermedad coronaria se le pregunta si tiene o no tiene una prueba de inducción. Si el paciente tiene alguna prueba de inducción, tenemos que ver cuál fue el resultado, si tenía un resultado negativo, dudoso o positivo. Si ya este paciente venía estudiado o estratificado con una prueba negativa, probablemente descartamos que la causa sea cardiovascular y seguimos buscando porque ya no es primera vez que viene por un dolor de esta manera y ya ha sido estudiado. Si tenemos una prueba que está dudosa, pues mandamos preferiblemente pruebas anatomofuncionales como la angiotomografía como predictor negativo. Si tenemos una angiotomografía coronaria negativa, efectivamente este paciente no tiene un dolor coronario, no tiene un dolor cardíaco. Pero si la angiotomografía sale con lesión, tenemos que seguir buscándole pruebas de isquemia. Y si el paciente nos llega a la emergencia y ya venía documentado con alguna prueba de inducción positiva o con una angiotomografía positiva, sin duda alguna este paciente tiene que ir a cateterismo porque lo que estamos en presencia es de una angina inestable de alto riesgo. Y eso lo vemos abajo como la angiotomografía, pruebas funcionales, anatomofuncionales. Y si el paciente no venía con ningún documento de que haya sido estudiado, tenemos dos opciones. Si en ese momento nosotros tenemos un paciente en nuestro centro para una prueba de inducción, le decidimos de acuerdo a las características del paciente si es una prueba de esfuerzo, un ecoestrés con dobutamina o lo mandamos a una prueba anatomofuncional como la angiotomografía coronaria. Y tenemos que recordar que la prueba anatomofuncional como la angiotomografía es un buen predictor negativo. Si nos dice que no hay lesión, no hay lesión. Pero si aparece lesión, nos regresamos a una prueba de inducción de isquemia y vemos si es positivo o no para realizarle lo que es el ecoestrés con dobutamina. Sobre todo para decidir la revascularización por cateterismo, que es la angiografía coronaria. Y si el paciente es de riesgo intermedio y tiene conocimiento de su patología cardiovascular, es mucho más sencillo porque si no tiene enfermedad coronaria, ya tiene un cateterismo previo sin enfermedad coronaria, este paciente va directamente para un tratamiento médico o una angiotomografía para verificar cómo está su sistema circulatorio. Pero si salió positivo o es de riesgo intermedio, llévenlo para cateterismo porque el paciente lo que está haciendo es la característica de una placa inestable y la evolución normal de una placa de ateroma en el tiempo. Y el paciente de alto riesgo, sin duda, es el paciente ya con disfunción sistólica, con una fracción de eyección moderadamente deprimida menos de 40%, tiene nuevos cambios en el electrocardiograma, hizo una parada cardiorrespiratoria, hizo una arritmia de alto riesgo. No tengan duda que es un paciente que tienen que manejar directamente con revascularización por hemodinamia. Hay que hacerle cateterismo de inmediato a este paciente, no quedarse en el ingreso con tratamiento médico, ¿no? Si tienen un paciente inestable, hay que hacerle el cateterismo cardíaco. Entonces, las pruebas anatómicas y las pruebas funcionales. Tenemos si es de bajo riesgo, moderado riesgo y alto riesgo. Esto va más dirigido a nuestra realidad. Hay centros o estados donde no tienen la angiotomografía, otros que sí, pero muchos tenemos la posibilidad de pruebas de isquemia como la prueba de esfuerzo y el ecoestrés con dobutamina. Cada una con su especificidad y cada una con su indicación, una mejor que la otra, pero va a depender más que todo de lo que queramos buscar y de las características del paciente. Teniendo en cuenta que las pruebas de esfuerzo son pruebas más que todo para capacidad pulmonar y cardiovascular, como para rehabilitación, no tanto como para una prueba de inducción, pero que usualmente las utilizamos para pruebas de inducción de isquemia. Muy atento con montar a las damas por lo general dan falso positivo por las características de la repolarización en las damas. Y pues pacientes obviamente mayores, pacientes con artritis, pacientes con vértigo, no nos va a dar un adecuado resultado y probablemente tengamos que omitir el estudio antes de tiempo. Y el ecoestrés con dobutamina, muy atento con las patologías como el glaucoma, patologías como retención urinaria. Hay que tener en cuenta cuáles son las reales contraindicaciones del ecoestrés con dobutamina y qué es lo que nosotros queremos hacer y explicarle bien al ecografista lo que estamos buscando. Y esto es lo que usualmente nos puede pasar
que debemos tener en cuenta. La angiotomografía es un buen estudio anatómico, pero pruebas como el flujo lento o la enfermedad difusa, la mayoría de las veces nos muestra angiotomografías que parecieran ser con lesiones muy leves y resulta que sí son significativas en el cateterismo, como pueden ver, una enfermedad difusa en todo el trayecto, con retención de contraste, con placas calcificadas y flujo lento. Entonces, como les repito otra vez, las angiotomografías son buenas predictoras negativas. Si nos dicen que no hay nada, no hay nada. Pero si nos aparecen lesiones, así sean leves, esto va para cateterismo porque es lo que realmente vamos a poder observar y tratar. Entonces la guía nos da esto, que es cómo vamos a nosotros manejar al paciente por las escalas que estuvimos hablando inicialmente. Si el paciente está asintomático y el dolor es no cardíaco, no coronario, no se testea al paciente, simplemente se le manda por su consulta como una neuritis intercostal, como una osteocondritis, un problema cervical. Si el paciente es de bajo riesgo, dependiendo de los factores de riesgo, o no se le hace más pruebas adicionales, o se termina de hacer un ecocardiograma o una prueba anatomofuncional. El riesgo intermedio va para angiotomografía o pruebas de inducción de isquemia, y alto riesgo va para cateterismo cardíaco. Entonces la escala al final nos da toda la indicación de dolor torácico, dando como resúmenes a toda la guía, diciéndonos en conclusión que el dolor torácico abarca todo, hasta la sensación de dolor, que las troponinas que se debe pedir no es CK, CKMB, es troponina ultrasensible, que es lo que debería ser para el manejo adecuado, que no debemos retrasar los procedimientos como el electrocardiograma y que se debe tener en cuenta que todo dolor torácico es importante. Las decisiones por lo general deben ser decisiones grupales, discutir el caso, no solamente tomar una conducta con lo que yo estoy viendo en una emergencia, que debemos patentar a quienes van para estudio, a quienes no, y a cómo yo, de manera de mi estratificación, voy a hacerle si la angiotomografía, la prueba de esfuerzos, no lo testeo, cuántos electros, cuántos ecos tengo que hacer y a quién mando para cateterismo. Debo tener en cuenta que las escalas son fundamentales, que hay múltiples escalas, pero que yo debo adaptarme a la que mejor yo sepa interpretar, la que mejor yo pueda aplicar y la que mejor resultado me dé. Que las damas son diferentes, que no subestimen a las damas con su dolor y interrogar mucho mejor a las damas e identificar bien lo que yo voy a tener como conducta. Y por último, que nosotros debemos quitarnos el chip de atípico, típico y no cardíaco. Y por último, que las pruebas estructurales es el futuro. La angiotomografía debemos familiarizarnos mucho más con este estudio porque es lo que vamos a utilizar con más frecuencia. Entonces, aquí yo les coloqué un mensaje del Dr. William Osler donde dice: el dolor torácico es un recordatorio poderoso de que en nuestra profesión cada síntoma, cada paciente es un desafío único que nos exige lo mejor de nosotros mismos: conocimiento, empatía y determinación. Muchas gracias.